Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy el profe Mancilla y hoy vamos a hablar de los nazis en la Argentina. Hoy te voy a comentar sobre José Mengele. Vamos a mencionar primero quién era, segundo sus experimentos, tercero de qué manera vino a la Argentina y por último si la justicia pudo atraparlo o no. Prepara tus chancletas de playa, prepara tu pelota de fútbol y prepara tu pasaje de avión, que empezamos. Sí, así es. Soy el profe Mancilla y después de aproximadamente unos 3 años que no hago videos. Te voy a decir la verdad, estuve trabajando muchísimo, pero volví como un campeón. Sí, ya sé, no te hagas ahora el vivo, ya sabemos que estuviste trabajando. Lo importante de acá es lo siguiente, hoy vamos a hablar sobre José Mengele, pero tenemos que mencionarte algo importante. Nosotros ya hemos trabajado acerca de los nazis en la Argentina, pero ¿de qué manera? Hemos trabajado sobre el caso Erich Priebke, que lo podés ver acá arriba, y si no, búscalo en alguno de mis videos, pero también explicamos cómo los nazis llegaban a la Argentina por lo que se llamó la Ruta de las Ratas. Hoy vamos a hablar sobre una persona que nació un día como hoy, pero de la creación de este video, que es un 16 de marzo, de José Mengele. Sí, vamos a hablar sobre esta persona. Vamos a explicar un poco de su vida en un principio y por supuesto vamos a explicar de qué manera o por qué fue un nazi, o mejor dicho, de qué manera trabajó para los nazis, y además de eso vamos a mencionar cómo vino a la Argentina. Empecemos con su primera historia. Vamos a preguntarnos quién es José Mengele. Josef Mengele nació en Günzburg, Alemania, el 16 de marzo de 1911. Su padre, Karl, era un rico industrial del ramo de los equipos agrícolas, pero en lugar de asumir los negocios de la familia, prefirió estudiar medicina en Frankfurt, siendo un estudiante con un promedio excelente. En el año 1935 se doctoró en antropología física en la Universidad de Múnich, con una tesis sobre las diferencias raciales en la mandíbula inferior, y al año siguiente, en 1936, se graduó de medicina en la Universidad Goethe de Frankfurt. Formado como un excelente profesional, fue admitido en Auschwitz 5 años después como coronel médico de las SS, las tropas de élite del régimen nazi. De esta forma, se ganó el título de El Ángel de la Muerte. Pero, según el historiador Gerd Posner, Mengele fue el más sádico y cruel de todos, como si estuviera jugando a ser Dios. Sellaba el destino de los prisioneros que llegaban a Auschwitz, mientras unos eran enviados al campo forzado de trabajo, otros eran arrojados a las cámaras de gas. Ahora que sabemos quién fue José Mengele, como verás en el video, que yo menciono en un principio Mengele, pero por otro lado menciono Mengele, que es su verdadera pronunciación en alemán, vamos a hablar sobre sus experimentos. Para eso te voy a tener en cuenta y te voy a mencionar que es algo importante. Vamos a hablar sobre un tema bastante delicado y es por eso que te sugiero que mires bajo tu responsabilidad esta parte del video, sobre todo teniendo en cuenta de que estamos hablando sobre un periodo muy trágico de la historia de la humanidad, que es la Shoah, o también popularmente conocida como el Holocausto. Vamos a explicar algunos de sus experimentos y además de ello las características que tenían los sujetos a los que Mengele experimentó. Los experimentos de Mengele en Auschwitz comenzaron a ser conocidos inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, y los tribunales internacionales recolectaron valiosas pruebas de las monstruosidades cometidas por este macabro oficial nazi, siendo considerados crímenes de lesa humanidad.
Obsesionado con las anomalías genéticas, las enfermedades y la pureza racial, Mengele se valía del discurso científico para justificar sus experimentos científicos con seres humanos a los que reducía a la animalidad más extrema. Hacia comienzos de 1943, alentado por von Berger, Mengele solicitó el traslado al servicio de campos de concentración, donde esperaba tener una oportunidad de realizar investigaciones genéticas con humanos. Su solicitud fue aceptada y lo destinaron al campo de concentración de Auschwitz, donde se lo nombró director médico. Allí llegaban en tren diariamente prisioneros de toda la Europa ocupada por los alemanes. Las SS ya realizaban selecciones, entre comillas, de quienes consistían en segregar a los judíos capaces e incapaces, de los que podían trabajar y eran admitidos en el campo de trabajo, y a los que no, los cuales literalmente eran enviados de inmediato a la muerte en las cámaras de gas. Mengele aprovechó su estancia en Auschwitz como oportunidad para continuar sus estudios antropológicos y sus investigaciones sobre herencia genética, usando prisioneros del campo de concentración para experimentar con humanos. Los experimentos no tuvieron en nada en cuenta la salud, seguridad o el sufrimiento físico y emocional de las víctimas. Mengele estaba especialmente interesado por los gemelos idénticos, gente con heterocromía, es decir, gente con distinto color de ojos, los enanos, los sujetos con anomalías físicas y entre otras investigaciones, Mengele buscó a los gemelos pensados para demostrar la supremacía de la herencia genética sobre el entorno y reforzar de esta manera la premisa sobre el nazismo, que defendía la superioridad de la raza aria. Sus investigaciones, que nada contribuyeron a la ciencia en lo absoluto, consistían, entre otras atrocidades, probar los límites del cuerpo humano en temperaturas altísimas, como usando calderas de agua hirviendo, o inyectar cemento líquido en los úteros de las prisioneras para evaluar los efectos de la esterilización en masa. Una vez que ya sabemos quién es José Mengele, es importante mencionar, más allá de las atrocidades que cometió y sus diferentes crímenes, es importante mencionar de qué manera se escapó de la Alemania nazi, siendo que había sido un importante oficial que había participado dentro del campo de concentración de Auschwitz. Es por eso que ahora vamos a mencionar acerca de su escape y de qué manera llegó a nuestro país. Pocos días antes de la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945, a los oficiales nazis solo les quedaban 3 decisiones: el suicidio, la prisión por ser juzgados en un tribunal o simplemente la fuga. Mengele huyó de los territorios alemanes del campo de concentración de Auschwitz el 18 de febrero, una semana antes de la llegada de los soviéticos, y viajó hacia el oeste, disfrazado de un oficial militar de la Wehrmacht, entregándose así a las tropas estadounidenses, quienes no tenían ni la más mínima idea de quién era. Bajo el seudónimo de Fritz Ullmann, trabajó durante 4 años en unas plantaciones de papas al sur de Alemania. Aunque pudo durante esos años volver al campo de concentración de Auschwitz en Polonia y recuperar documentación de sus investigaciones que podrían incriminarlo. En el año de junio de 1949, preparó un equipaje liviano, se puso su mejor traje y embarcó hacia nuestro país. Recordemos que en otros videos hemos trabajado este tema. Que sabemos de qué manera llegó a la Argentina bajo esos diferentes nombres falsos que tuvo Mengele, es importante mencionar
cuáles fueron algunas cuestiones en torno a su vida. Pero además de eso vamos a mencionar de qué forma él vivió aquí en la Argentina y además de ello mencionaremos cómo se fue tanto a Brasil como al Paraguay. Empecemos. Tras la caída del régimen nazi en 1945, Mengele escapó de los soviéticos primero y luego refugiándose con los estadounidenses, quienes lo dejaron en libertad sin saber quién era o de quién se trataba realmente. Así, comenzó un raid de escapatorias en poblados alemanes, como hemos dicho anteriormente, trabajando como granjero y en países europeos como Italia. Estas evasiones no se detuvieron, sino hasta la llegada a nuestro país, específicamente en nuestra capital, Buenos Aires, en junio de 1949, con una nueva identidad a nombre del ciudadano italiano Helmut Gregor, otorgada por los miembros de la Iglesia Católica y de la Cruz Roja, quienes le permitieron disfrutar de una larga década de libertad en la Argentina. Algunos de sus negocios entonces incluían una parte de la propiedad de Fadro Farm, que es una farmacéutica, como así también otras industrias agrícolas. También en 1958, Mengele y otros médicos fueron interrogados por la justicia argentina y después exculpados por la sospecha de practicar la medicina sin licencia después de que una adolescente falleciera durante un aborto. Preocupado porque este caso destapara su pasado nazi y sus actividades durante la guerra, el periodista francés Olivier Guess constató que Mengele estaba viviendo bajo una presión constante. Estaba aterrorizado de ser capturado por los agentes del Mossad, es decir, el servicio secreto de Israel. Y además, este pavor era tal que se dejó crecer un abundante bigote, y además creería que de esa manera nadie pudiera reconocerlo. El problema es que, de tanto masticar los hilos del bigote, se le formó una bola de pelos en el estómago que lo obligó a hacerse una cirugía, situación por la cual las autoridades israelíes pudieron encontrar sospechas de una persona similar a Mengele. El nombre de Mengele se mencionó varias veces durante los juicios de Nuremberg, los cuales culparon a los diferentes criminales alemanes. Pero las naciones aliadas estaban convencidos de que Mengele había muerto. Pero luego de investigaciones se encontraron con posibles datos en nuestro país. Para cuando las autoridades alemanas solicitaron un pedido de captura o extradición, la Argentina rechazó la solicitud porque el fugitivo ya no vivía en la dirección que indican los documentos. Y para cuando se aprobó la extradición, el 30 de julio de 1960, Mengele había huido al Paraguay, donde estaba viviendo en una granja cerca de la frontera argentina. Luego de la captura de Adolf Eichmann en ese mismo año, autor de otros crímenes nazis, los cuales veremos en otro video, Mengele decidió cambiar su residencia una vez más. Nuevamente, se puso en contacto con un simpatizante nazi, quien lo ayudó a cruzar a Brasil. Allí, vivió en una finca ganadera cerca del estado de Sao Paulo, donde pasó sus últimos años. Sin dudas, todas las capacidades que tuvo Mengele para poder ocultarse de las autoridades tanto alemanas como israelíes, como así también el clima agreste, como también otras cuestiones que son importantes que surgen aquí en Sudamérica, es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque Mengele pudo ocultarse gracias a esas imprevisiones que muchas veces los europeos no tenían idea que podían ocurrir aquí en la Argentina, pero en particular en Sudamérica en general. Por último, vamos a explicar de qué manera Mengele llegó o no a la justicia y vamos a mencionar su final.
La muerte de Mengele está marcada por una serie de sucesos que dan un sabor amargo a la justicia. Un día del verano de 1979, el fugitivo nazi sufre un infarto mientras se bañaba en las playas brasileñas y termina ahogado. En pocas palabras, de esta forma, Mengele muere a los 67 años sin rendirle cuentas a nadie, ni siquiera a su hijo Rudolf, quien lo visitó en Santos en 1977, después de décadas sin verse. En ese encuentro, Rudolf afirma que Mengele nunca le manifestó ningún tipo de arrepentimiento alguno por sus experimentos con humanos en pos de la eugenesia y la defensa de la pureza de la raza aria alemana. Esto ocurre en la localidad de Bertioga, en el estado de Sao Paulo, el 7 de febrero de 1979. El policía de guardia en aquel lugar ese día era Expedito Díaz Romao, quien se preparaba para pasar el turno e ir a casa cuando atiende un llamado de emergencia. Al otro lado de la línea, alguien le avisaba que había encontrado un cuerpo en la playa en la ensenada de Bertioga. Al llegar al lugar, alrededor de las 4 de la tarde, encuentra la zona desierta. La arena solamente tenía al bañista muerto y una pareja de austríacos, Wolfram y Louisette Bossert, quienes, según el testimonio de este policía, no había nadie quien pudiera haberle hecho ningún tipo de ayuda, ya que había sido rescatado ya sin vida, recuerda Romao, y hoy jubilado con más de 75 años. La documentación presentada por Wolfram identifica al difunto como Wolfram Gerhard, un austríaco de 64 años. Solo después del año 1985, Romao descubriría que Gerhard era Josef Mengele, el hombre acusado de haber enviado a miles de prisioneros a la muerte en campos de concentración y de haber realizado experimentos en más de 3.000 gemelos. La policía alemana supo que Mengele recién había muerto en 1985 y que había sido enterrado como Wolfram Gerhard. Tras la exhumación del cuerpo, científicos brasileros determinaron que los restos correspondían al ángel de la muerte, hecho que fue cubierto por todos los medios internacionales, entre ellos quienes vemos en las cámaras y en las imágenes. Las pruebas de ADN, luego en la década de los 90, confirmaron su identidad muchísimo tiempo después, y por primera vez en la historia, el mundo supo que el hombre que se jactaba de hacer parir terneros mellizos gracias a la ciencia había muerto, impune, mientras nadaba en unas playas brasileñas en pleno verano, solo. Dentro de la lista de nombres de Josef Mengele se encuentran algunos como son Fritz Ullmann, Helmut Gregor y Fausto Rondón, y por último, por supuesto, Wolfram Gerhard. Es uno de los criminales que más se cambió en nombre durante toda su estadía aquí en América. Sin dudas, la figura de Mengele es una de las figuras más oscuras que tuvo tanto el régimen nazi, como así también fue uno de los peores momentos de la historia y sobre todo para las ciencias médicas. Recordemos que Mengele era un importante médico, como así también antropólogo. Para terminar este video quiero mencionarte que muchas de las imágenes que nosotros vimos, tanto en la primera parte del video como en la segunda parte del video, son de un álbum de un oficial alemán que se encontró a principios de la década de los 2000, que es el álbum de Koch. Importante para tener en cuenta. Hoy en día, o mejor dicho en la actualidad, es casi imposible encontrar algunos descendientes, o mejor dicho, es imposible encontrar criminales nazis tanto en Argentina como en cualquier parte del mundo, debido a que gran parte de los crímenes que cometieron ocurrieron hace más de 80 años. Si te gustó el video, podés darle un like, una suscribida y una cuestión importante. Te dejo un interrogante. Para vos, Mengele, ¿realmente tuvo justicia? ¿Realmente vos pensás que se quedó con la suya? ¿O de alguna u otra forma tuvo algún tipo de castigo en su vida?
Por último, si querés agregarme en las redes, mi Instagram es el Profe Mancilla, ahí subo publicaciones todos los días. Espero que te haya gustado el video, también podés pegar una suscribida, una comentada y además de eso espero que tengas una muy buena jornada. Si te gustó el video también por supuesto dale like. Soy el Profe Mancilla, nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!